Muy buenas noches. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 16. Les doy una bienvenida a todos los que están presentes, a hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos visitan. Es increíble cuando algo de gran valor no se tiene por gran valor, ¿no? El mensaje del Evangelio es un mensaje que salva a los perdidos. Es un mensaje trascendental, entonces, que cambia las vidas, muertos en sus delitos y pecados para traerlos hacia la vida eterna. Es un mensaje de salvación que tiene como centro y persona principal para la honra y la gloria es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Y hoy se va a predicar de ese Dios que ustedes vieron ahí en la diapositiva, de ese Dios no conocido, de ese Dios no conocido. A ese Dios que se habla, se dice, aún se utiliza también en las campañas políticas, ¿no? ¿Ustedes se han visto? En las campañas políticas se utilizan y hablan acerca de Dios, sí, pero al cual de ese Dios que hablan no se conoce. Es un Dios desconocido y es de ese Dios que venimos a presentar hoy en esa noche. Por eso les invito para que vamos a orar antes de leer. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor Dios. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor Dios, porque hoy, esta noche, Señor Dios, una vez más tú extiendes tu brazo de misericordia, Señor Dios, para poder anunciar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Señor Dios, como hablábamos ahorita, eres un Dios, Señor Dios, que para muchas personas es desconocido, Señor Dios, y ciertamente tú no estás lejos de nosotros, como lo dicen las Escrituras. Tu poder y tu deidad, Señor Dios, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por todos los hombres, Señor, claramente, Padre Celestial. Sin embargo, Señor Dios, como humanidad hemos preferido, Padre Dios, no darte la honra y no darte las gracias y la gloria a ti, Padre nuestro. Pero te pedimos, Señor Dios, que te apiades de nosotros en esta noche y que tú, Señor Dios, muestres tu misericordia y tu gracia, Señor Dios, hacia los perdidos a través de tu Santo Espíritu, hablándole a todos los presentes de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Dios. Te pido que para los creyentes, Señor Dios, para que forme, Señor, sus corazones, para que edifiquen es en sus corazones y podamos conocer a ese Dios cada día vez más, Señor Dios de los cielos, en el cual Abraham, Señor Dios, siendo tu amigo, se deleitaba, en el cual Moisés, Señor Dios, se deleitaba, en el cual aún David mismo se deleitaba. Una cosa ha escogido y es ver tu hermosura, tu belleza, contemplarte, Señor Dios, tu majestuosidad, Señor Dios, en el templo. Y hoy, Señor, permítenos a través de la persona del Señor Jesucristo poder conocerte. Permítenos, Señor Dios, que aún, Señor Dios, las palabras del mensajero, Señor, sean hechas, Señor, en tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos cualquier distracción que pueda haber en ese momento, que pueda quitarnos el enfoque de mirar hacia la persona del Señor Jesucristo. Y aún ayúdame, Señor Dios, en mis debilidades, Padre Celestial, aún tanto físicas, Padre Celestial, para que tu nombre sea presentado, Padre nuestro. Bendito Señor Dios, te pedimos que te glorifiques en nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, al Dios no conocido, le he titulado al Dios no conocido, el altar vacío y la ciudad idólatra. Idólatra, es la tilde allí, ¿no? Dice en Hechos capítulo 17, versículo 23, que es donde cogimos entonces el título del mensaje del día de hoy, y es que lo colocamos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y hoy anunciamos a nuestro Dios, ¿sí? Pero decía en la diapositiva de que tenemos allí, dice que al Dios no conocido, el altar vacío y la ciudad idólatra, ¿sí?
Y la idolatría es un tema que para muchas de las personas parece que no tiene que ver nada con ellos, ¿sí? Y la verdad que sí tiene que ver mucho con el ser humano. Es más, si miramos el corazón del hombre, si examinamos nuestros corazones y nuestras vidas, el punto principal aquí no es si tú adoras a un Dios o no adoras a un Dios, sino es, el punto principal es a cuál de tantos dioses tú estás adorando, ¿sí? ¿A cuál de tantos dioses tú estás adorando? Decía un hombre en la antigüedad que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Permanentemente está fabricando allí un ídolo, ¿sí? Y este ídolo es todo aquel que ocupa el primer lugar, y el primer lugar lo ocupa solamente es Dios. Ahora usted se revisa su vida y usted mira qué lugar en su vida, quién es el que está ocupando el primer lugar en su vida. ¿Es Dios? Porque la verdad es que puede sonar muy bonito que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, pero si revisamos y examinamos nuestros corazones, nos daremos cuenta que muchas veces ni siquiera es así. Muchas veces es nuestros hijos, puede ser la esposa, el esposo, el trabajo, las riquezas, aún el celular mismo. La verdad es que la idolatría, estos dioses vienen en diferentes formas. En diferentes de formas de pensamientos, de religiones, de personas, de pensamientos, de actividades y aún de partes de diversión. Por ejemplo, yo quiero escoger el día de hoy y poder mirar uno de estos dioses en los cuales la sociedad hoy se enfoca, y es, por ejemplo, el dios del humanismo. El humanismo, el hombre como medida y ley propia. El humanista básicamente enseña y cree que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, somos nuestra propia ley y nuestra propia razón, y que la palabra de Dios no es la que determina la ética y la moralidad en nuestra sociedad, en este mundo, no, sino que al contrario, es el hombre en consenso, en mayoría de las personas, es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad y qué es la mentira, ¿sí? El problema con esto es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los dulces les parece amargo y lo amargo les parece dulce. Es de allí entonces la facilidad por la cual nosotros nos desentendemos de los ancianos, nos desentendemos también aún de los niños, y aún aprobamos leyes como por ejemplo lo que es el aborto, ¿sí? La mayoría de las personas, si usted se pone a ver, están a favor del aborto. Aún la facilidad con la cual nosotros podemos ver con buenos ojos aún el matrimonio homosexual, y peor aún la adopción en los matrimonios homosexuales. ¿Por qué? Porque el hombre determina que porque la mayoría de las personas así lo ven bien. Y esto me hace recordar en la época de la Alemania nazi, en los años 1933 a 1945, creo que es, en los cuales los alemanes en consenso, en mayoría, pensaban entonces que ellos eran una raza pura y que había que purificarla de las otras razas, cogiendo aún los judíos y aún otras razas y llevarlos al holocausto. Y esto era bien visto en aquella sociedad. Porque para la persona humanista la moralidad entonces va cambiando según los tiempos. Pero ojo, no es el único Dios que podemos ver en el corazón del hombre. También está el Dios del materialismo. El valor de la vida en las posesiones. El materialista adora todas las cosas que puede ver, que puede tocar, que puede brillar, que puede manejar. En la mente del materialista siempre está enfocada en aquella cosa que quiere ahora mismo. Yo lo quiero aquí y ahora. Es una persona que trabaja arduamente, porque sin eso que está pensando, si no lo tiene, no puede vivir. Pensaba en un amigo que en estos días trabajó arduamente, y de qué forma, para tener un iPhone, el último iPhone. No sé cuánto está costando un iPhone en este momento, 7, 8, 9 millones de pesos. El problema no es el iPhone. El problema es que esta persona veía entonces que sin este iPhone no tenía satisfacción su vida.
Y esto es lo que vemos muchas personas. Y aún se enfocan en este iPhone y aún en muchos celulares y se postran ante las redes sociales también. Para el materialista, no le otorga entonces el éxito a Dios, sino a sus capacidades y sus habilidades, como si sus capacidades y habilidades fueran dadas por él mismo y no por Dios. Pero no es el único Dios en el corazón del hombre. No solamente es el humanismo, el materialismo, sino que hay un Dios que tiene más seguidores y adoradores cada vez más, y es el Dios del sexo. El placer convertido en esclavitud. Y este sí que tiene adoradores. En una de las investigaciones de que estaba haciendo, decía que en los Estados Unidos en el año pasado se gastaron 11,000 millones de dólares en pornografía. 11,000 millones de dólares, colóquelo cómo se puede leer en pesos. Yo me puse a hacer esta cuenta más o menos, y esto no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de billones de pesos. Es difícil de poder leer esa cantidad. Estas son las ofrendas que se le hacen a este Dios. Y aún estaba investigando un poco y decía que la edad a la cual vienen muchas de las personas para adorar a este Dios es a la corta edad de los 11 años de edad. Es impresionante. Y dice que no solamente, que el 51% son hombres y el 49% son mujeres. Increíblemente a la par. Es un Dios entonces que tiene tantos seguidores. Es increíble que ya las jovencitas hoy ya no se toman una foto muy tranquilamente. Ya tienen que tomarse una foto en forma de besos, ¿sí? Con la mano en la cintura y en una forma muy sensual, ¿cierto? Y aún podemos ver aún la ropa también. Todo va guiando hacia el sexo mismo. Como muchos cantantes, actores, influencers, youtubers promueven aún el Dios del sexo. No podemos ver un partido de fútbol porque ahí tiene que salir un anuncio, ¿cierto?, que promueve entonces el sexo. No podemos estar en una parte porque tiene que haber entonces un chiste que promueva el sexo. Nos vamos detrás entonces de los cantantes llenando muchos estadios con muchos millones de dólares en los cuales el contenido de su música es el sexo, promoviendo es el sexo. Es increíble la forma en cómo vivimos en un mundo tan sexual al día de hoy. Vivimos en una sociedad muy idólatra, ¿o no es así? La cosa es que estos dioses funcionan entonces como un espejismo. Te prometen entonces un oasis, pero lo único que te dan entonces es un granito de arena. Estos dioses entonces son excelentes haciendo promesas, pero pésimos cumpliéndolas. Estos dioses ofrecen soluciones temporales para necesidades que solamente son eternas. Estos dioses nos dan placer, pero no la pureza. Nos dan las pertenencias, nos llenan las manos de muchas posesiones, de muchas cosas, pero dejan el alma huérfana, el alma rota, el alma vacía. Y mi amigo, por lo menos uno de estos dioses tú estás adorando el día de hoy. Por lo menos algunos de estos dioses tú te estás postrando. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu trabajo. Y esto se llama idolatría delante de Dios. Esto atenta frente al primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no solamente eso, sino que en Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios no nos creó entonces para que nosotros fuésemos felices. Dios nos creó para su honra y para su gloria. Y que a medida que hacemos eso, ahí es donde viene la verdadera felicidad. Y es donde encontramos la satisfacción y es donde encontramos nuestra identidad. Somos hechos a la imagen de Dios. Y allí entonces, con las capacidades de poder encontrar la verdadera satisfacción que únicamente Dios nos puede dar. Esto no pasa así. Pero la realidad, amigo, es que si usted se pone a ver como muchos adoradores al día de hoy y muchos que han pasado hacia la eternidad se han dado cuenta entonces que estos dioses a los cuales tú adoras no pueden satisfacer las verdaderas necesidades de tu alma.
no pueden resolver tu problema del pecado, no pueden resolver el problema de la culpa, de la contaminación, ni de las consecuencias eternas. Ni mucho menos te puede reconciliar con Dios, ni mucho menos dar paz con Dios. Es increíble entonces, la realidad entonces es que la insatisfacción del alma y el problema del pecado. ¿Cómo podemos encontrar como la mujer de esta imagen que podemos ver que hay tanta gente frustrada en este mundo, insatisfecha en este mundo? Tenemos un mundo en cuidados intensivos, en un mundo que queremos las cosas buenas, pero cosechando las cosas malas, o sembrando las cosas malas más bien. ¿Y qué estamos recogiendo? Las cosas malas. Es de allí entonces por qué hay tanta drogadicción, por qué tanto alcoholismo. ¿Por qué podemos encontrar tanta gente que está confundida, deprimida y enojada? ¿Por qué podemos encontrar tantos suicidios y podemos encontrar tantos hogares rotos y corazones rotos también? Y es porque ninguno de estos dioses a los cuales adora el mundo pueden satisfacer las verdaderas necesidades del alma. Y entonces, al dejar planteado entonces que vivimos también en una sociedad idólatra, también el apóstol Pablo se encuentra en nuestro texto, en esta noche también se encuentra en Atenas, en una ciudad que es bastante idólatra. Versículo 16 de Hechos capítulo 17, y vamos a hacer la lectura, y dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, que dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. El apóstol Pablo se va a Atenas, está esperando entonces a Timoteo y a Silas y se va a Atenas y entonces él va a ver altares y él ve por allí estatuas y él ve muchas de esas cosas y dice las escrituras que se enardece su corazón al ver la ciudad entregada a la idolatría. Pero el apóstol Pablo, al igual hoy que en esta noche, predica el mensaje de salvación. El apóstol Pablo no fue entonces de turismo a Atenas. El apóstol Pablo tenía una pasión por las almas y un celo especial por Dios. Y él comienza entonces a predicar el mensaje del evangelio en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El apóstol Pablo le estaba explicando, le estaba anunciando las buenas nuevas de salvación a estas personas que tiene como centro principal a la persona del Señor Jesucristo. Solamente a Él es la honra y la gloria y el mensaje del evangelio apunta solamente a Él, no es a una religión. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por nuestras iniquidades y ha resucitado entonces para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea reconciliado con Dios, para que tenga paz para con Dios mismo. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo le está hablando a esta sociedad idólatra. Pero estas personas parece como que no están entendiendo muy bien. Están escuchando algo que es bastante extraño para sus oídos. Por eso entonces lleva al apóstol Pablo, estas personas, a un lugar que se llama el Areópago. El Areópago es una clase de tribunal supremo que tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de defender a sus dioses. Y allí es donde llevan entonces al apóstol Pablo. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Y es allí entonces en donde está el apóstol Pablo.
le dieron la oportunidad de predicar el mensaje de salvación, ¿sí? El apóstol Pablo se encuentra allí y él comienza observando el entorno de los atenienses. En lugar de condenar su idolatría, de entrada utiliza un altar específico como puente para presentar la verdad del evangelio. Versículo 21. Versículo 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción. ¿Qué dice? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estos atenienses, estas personas son una cosa berraca. Tenían altares por toda parte, dioses por toda parte, creados con sus manos en su corazón, ¿sí? Y habían dejado un altar por si acaso se les había escapado un dios. Y le colocan entonces al Dios no conocido. Pues entonces el apóstol Pablo, de una forma muy sencilla, muy respetuosa y muy inteligente, comienzan hablando entonces a ese Dios que ustedes están adorando, es al Dios que entonces yo les vengo a anunciar. Y ese es el Dios que venimos a presentar nosotros vez tras vez en esta iglesia. Ese es el mismo Dios que nosotros venimos a presentar, al Dios no conocido, a pesar que se habla de mucho de Él y se piensa que se está adorando a Él. Es a este Dios que venimos a presentar. Ahora, ¿cómo comienza el apóstol Pablo hablándole a estas personas? Dice versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El apóstol Pablo está presentando al único Dios verdadero, al que ha creado todas las cosas. No a ese Dios que muchas personas creen que Dios es todo lo que usted puede ver. Dios es entonces es la flor, o quizás de pronto Dios está muy lejos. No, Dios, el apóstol Pablo está presentando entonces al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, al que ha creado todas las cosas que nosotros podemos ver. Y es bastante increíble cómo podemos ver a través de un árbol, del río, de un niño, de una persona, las huellas dactilares de Dios, que nos dice que sí existe un Dios. Y es ese Dios que está Él presentando. Pero no solamente ha creado los cielos y la tierra, sino que también Él está diciendo: pero también te ha creado a ti y me ha creado también a mí. Él es nuestro creador, nosotros somos las criaturas. ¿Sí? Y Él dice también que Él ha fijado los tiempos, Él ha colocado un principio para este mundo, pero también ha dicho que también habrá un final también para este mundo. Y es ese Dios que está presentando. Pero el apóstol Pablo dice que Él también nos creó con un propósito. Y dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. El apóstol Pablo está diciendo que ese Dios que nos ha creado a usted y a mí, nos ha creado es con un propósito, y es para que nosotros le busquemos. Que a través de buscarle a ese Dios podamos conocer a Dios. Nuestro Dios se quiere relacionar con nosotros. Dios entonces no es como un relojero, y perdónenme la expresión, ¿cierto? Un relojero lo que hace entonces es el reloj, lo crea, lo hace y deja que entonces el reloj funcione solo. No, Dios lo crea y Dios lo sustenta. Dios lo crea y Dios lo sustenta, y Dios nos ha creado con un propósito de relacionarse con nosotros, para que nosotros, al conocerle a Él, lo que Él es, podamos adorarle y glorificarle. Solamente es a Él. Pero ese mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra,
que es el que sostiene todas las cosas y que nos ha creado con un propósito, también entonces les estaba diciendo a los atenienses y también nos dice hoy también en esta noche a nosotros, versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero Dios, habiendo pasado esa ignorancia de creer entonces que Dios es una estatua, pero aún de pensar entonces que aquel lugar, que aquella persona, que aquella cosa, aquella actividad que está ocupando el primer lugar en mi vida, eso es una completa ignorancia. Pero Dios entonces hoy extiende su brazo y su misericordia y te dice, no te manda a decir. Y no lo está diciendo es un ángel, no lo está diciendo entonces es un profeta, lo está diciendo es Dios mismo. Y Dios está diciendo, Dios manda. Dios manda. Mano, y si Dios manda, y si es el creador de los cielos y de la tierra, ¿quién soy yo entonces para desobedecer? Dios no te está sugiriendo, Dios no te está dando un consejo, Dios te está diciendo, Dios te manda. Y manda a todos los hombres, independientemente de la filosofía, de lo que tú creas, de la religión que tú creas, del lugar de donde tú vengas, dice a todos los hombres que dice que se arrepientan. Y ese es el llamado hoy en esta noche, es a que tú vengas entonces en arrepentimiento y fe, a que tú te arrepientas de vivir esa vida por la cual tú estás. Cada cual se apartó por su camino. Caminos de deleites, de riquezas, de filosofías, de religiones que lo único que hacen es separarnos de Dios y lo único que nos llevan es hacia la muerte, porque la paga del pecado es muerte, en un lugar de condenación llamado el infierno, en donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y ese es el mismo Dios entonces que nos está llamando al día de hoy entonces al arrepentimiento. Bueno, muchas gracias. Nos está llamando es al arrepentimiento y a la fe. Es a que tú vengas y creas en la persona del Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. A que tú vengas al creer en la persona del Señor Jesucristo, tengas tu vida eterna. Porque hoy se presenta, y como muchas veces se ha presentado a Jesús como aquel que es el Salvador, pero dice las Escrituras que también Dios ha designado a aquel que es el Salvador, sea también el juez. Y en el día del juicio Él también tendrá que juzgar a la humanidad. Y tú y yo vamos a tener que estar presentados delante de Él. Ahora, ¿cómo estás presentado delante de Él? Ese Dios que es el creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios entonces que sostiene el universo con el poder de su palabra. Ese Dios que nos manda a que los hombres entonces se arrepientan y que vengan a la fe, creyendo en la persona del Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es el mismo Dios entonces que hoy se te presenta para tener una relación contigo. Es aquel Dios que te está diciendo para conocerle. Es aquel Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, muy diferente a los animales, con la capacidad de nosotros relacionarnos personalmente con nuestro Creador. Es un Dios que es incomprensible por su poder, por su eternidad, por su deidad, pero es un Dios que sin embargo se deja conocer y se puede conocer a través de la persona del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de la persona del Señor Jesucristo es que yo puedo conocer a este Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es a través de Jesús, no es una religión. Es a través de solamente de Jesús que podemos conocerle para nosotros glorificarle y alabarle solamente a Él al conocerle. Si este no es el sentido entonces de nuestra vida, de verdad hemos perdido el tiempo. Porque si el sentido de nuestra vida es entonces yo dejar una marca en este mundo, ¿de qué te sirve estas cosas, las riquezas, la fama, las posesiones, si a la final cuando llegues a la eternidad nada de esto te lo vas a llevar? ¿Qué sentido tiene? Si esas cosas no te lo vas a llevar y aún te vas a presentar delante de Dios mismo.
Muchas personas dicen, ¿tú quieres saber cuál es el propósito de Dios? Y a veces lo utilizan como una frase cajón en muchas iglesias para hablar de cosas esotéricas y poder hablar de cosas por allá escondidas. Pero ¿quieres saber entonces cuál es el propósito para tu vida? Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice entonces, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas que dice, quiero, dice Jehová. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Estas cosas es lo que yo quiero. Esta es la voluntad de Dios. Es que tú conozcas a Dios. Es que tú vengas a conocer a ese Dios que hoy mismo te está diciendo, mira, soy un Dios de misericordia. En la mañana estábamos hablando que en Hebreos nos dice, acercaos entonces al trono de la gracia para que alcancemos, ¿qué dice? Misericordia por medio de aquel que ha traspasado los cielos, aquel que es el sumo sacerdote. Es a través del Señor Jesucristo que podemos encontrar entonces el propósito, identidad y satisfacción en nuestra vida al conocerle. Podemos ser reconciliados con Dios, podemos tener paz, solamente es con Dios. El propósito es que tú conozcas entonces a Dios. Ese es el propósito. El propósito de Dios no es que tú entonces seas más religioso. Ese no es el propósito. Porque hay un conocimiento, hay dos clases de conocimiento. Hay un conocimiento que es intelectual y hay un conocimiento que es de relación. Hay un conocimiento intelectual que se da en muchas iglesias. Yo conozco a ese Dios. Es más, yo oro y yo me levanto y mira, hasta aún en los alimentos yo oro, ¿sí? Me sé muchos versículos, yo soy hasta bautizado. Le estaba comentando a unos hermanos esta mañana que casi siempre que encontramos a unas personas que vamos a poder predicarles, pareciera que ahí hubiese un antídoto y ya nos dicen, ve, yo soy bautizado, yo voy a una iglesia. Y ellos creen que están conociendo a Dios, que han conocido a Dios, pero no. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios y los holocaustos hablan entonces de lo que la gente ofrecía para adorar a Dios. Pero Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo también a nosotros, a ti y a mí entonces, más que tu religiosidad, lo que quiero es que tú me conozcas. Más que una religión es que tú me conozcas. Más que tú, que antes no asistías a ninguna iglesia, vengas entonces ahora sí a la iglesia. No, el Señor quiere que tú vengas a la iglesia, pero que tú le conozcas a Él. Más que tú vengas y te bautices, sí, es que el Señor quiere que tú te bautices porque tú tienes una relación con Él. Más que tú sentarte allí en estas sillas cantando aquellas canciones tan hermosas y tan lindas, es que tú le conozcas a Él. Y ese conocimiento es a través de una relación con Él que solamente puede ser establecida a través de la persona del Señor Jesucristo. No es en nadie más. Es una relación con el Dios de los cielos, con el Creador que hoy te está llamando y hoy toca las puertas de tu corazón para decirte, yo quiero que tú me conozcas y hoy te presento cómo es la única forma de conocerme y es a través de la persona del Señor Jesucristo. Mire, se puede venir a la iglesia, se puede ser bautizado, se puede saber toda la escritura, puede usted tener tantos años en el evangelio y sin embargo no conocer a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad yo tengo que conocerlo. Y para conocerle yo tengo que tener una relación. Y la única forma de yo tener una relación es a través de Jesucristo. Porque mire lo que sigue diciendo el texto. Muchos en aquel día también, en aquel día del juicio, le van a decir, ¿cómo así, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre profetizamos. Se puede tener un comportamiento externo de lo que es un cristiano.
y aún así no conocer a Dios. Puedes venir a la iglesia y no conocer a Dios. Puedes aún estar sentado y ser bautizado y quizás tú no hayas conocido a Dios. Porque una relación no se entabla solamente los domingos cuando tú vienes a coger la Biblia aquí nomás. Una relación se entabla cuando tú coges tu Biblia y meditas en aquel Salvador, en aquel Dios. Cuando tú meditas, cuando tú oras, cuando tú conoces a ese Salvador. Es increíble no anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es a través del Señor Jesucristo, no es a través de otras cosas. Es a través del Señor Jesucristo. Amigo y hermana, tú no te has preguntado, y yo me hacía esta pregunta: si Dios nos hizo entonces para que nosotros pudiésemos conocerle a Él, y ese fue el propósito, para que nosotros le glorificáramos a Él y le alabáramos, ¿por qué es que yo nazco entonces sin ganas de querer conocerle? ¿Por qué es que yo nazco sin las ganas de querer saber de Él? Y hacía esta pregunta, ¿y sabes cuál es la respuesta? Dios hizo al ser humano perfecto. Dios los hizo a su imagen y semejanza, dicen las Escrituras. Dios los hizo entonces con algo que se llama la voluntad. Dios coloca entonces delante del hombre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Señor dice: escoge pues tú lo que es la vida, lo que es la bendición y lo que es lo mejor, lo que es bueno. Pero el hombre ha escogido lo que es la muerte, la maldición y lo que es lo malo. Y por eso entonces dice en Isaías capítulo 59 versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué dice? La verdad. ¿Cuál verdad? Según lo que nos está diciendo el texto está diciendo la verdad a través de la creación. Que en la creación yo puedo conocer el poder y la deidad de Dios. Pero dice que el hombre detiene con injusticia. No dice que detienen con inteligencia. Porque déjeme decirles, si yo le digo a ustedes hoy que esos ventiladores que están aquí y las sillas que están aquí y todo lo que usted ve bien organizadito fue a causa de una explosión, ¿sí?, del sol, la luna y el viento y todas las cosas, y una explosión, y todo se organizó de la forma como está aquí. ¿Ustedes qué me dirían? Ve, tenés que ir de pronto ahí al psicólogo, ¿sí? Porque la verdad, la lógica te dice que alguien lo tuvo que haber hecho. Alguien lo tuvo que haber hecho. Alguien tuvo que haber colocado entonces ese ventilador, esas sillas ahí, este púlpito aquí. Alguien lo tuvo que haber hecho. Pues amigo, amiga, el universo y la creación es 1000 veces más complejo, que muestra una inteligencia, una sabiduría detrás de todas las cosas. Y entonces podemos concluir y decir que sí existe un Dios. Pero el hombre dice que detiene con injusticia, no con inteligencia. Versículo 19 dice: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A los hombres, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice, no hay excusa alguna. Pero el hombre, versículo 22, profesando ser sabios, qué inteligencia de estos hombres, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿quién? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. He aquí la idolatría. Lo que hay en el corazón del hombre, lo que el hombre puede hacer con sus manos. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la respuesta por qué nuestro mundo está como está.
No hay otra. No hay otra. No hay esperanza en este mundo. La salvación no viene a través de los hombres. La satisfacción no viene a través entonces de los dioses de este mundo, ni mucho menos de postrarnos delante de aquellos dioses de yeso, ni tampoco los que yo he formado también en mis pensamientos y en mi corazón. No, Señor. Pero hay una esperanza. Y hay una esperanza, y la esperanza es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. La diapositiva está allí. Dice, el puente es el Señor Jesucristo. De lo desconocido a lo personal. Si tú creías que no conocías a Dios, hoy puedes tener ese encuentro personal a través de la persona del Señor Jesucristo. No es a través de una iglesia, no es a través de una religión, de una secta, de una persona, no es a través solamente del Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de un pensamiento, no es a través de una religión, es a través del único que es el camino, que es el Señor Jesucristo. Cualquier otro camino de cualquier religión que quiera tomar el hombre, lo único que lo lleva es hacia una condenación eterna, porque el único camino para llegar al Padre es a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo ha muerto el injusto por los injustos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para que tú vengas y conozcas a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna entonces? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y no lo dice cualquier persona, lo dice el Señor Jesucristo mismo. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es más que una vida para siempre. Es una vida que comienza aquí, en este mundo, hacia la eternidad, a través de la persona del Señor Jesucristo, conociendo al Padre y al Hijo, teniendo una relación con Él. Al yo reconocer mi pecado delante del Señor Jesucristo, vengo y me arrepiento y creo en aquel que es el Señor y que es el Salvador. El Señor hoy quiere que tú le conozcas a través de la persona del Señor Jesucristo, quien se te ha dicho en todo esta prédica. Hoy Él es para ti un Dios desconocido, pero tú puedes conocerle a Él por medio de Jesucristo. Amigo, ahora tú tienes la responsabilidad. ¿Tú vas a creer en Cristo o vas a continuar siendo indiferente a su voluntad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rehusando el amor de Dios que quiere que tú le conozcas a través de Jesucristo? ¿O vas a seguir rechazando a Jesucristo y vas a seguir teniendo una mera religiosidad? Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor Dios. Padre, tú te das a conocer a través de la creación, Señor Dios. Tu poder y tu deidad es claramente visible, Señor Dios de los cielos. Pero como nosotros los hombres hemos pecado delante de ti, como tú, Padre Celestial, has extendido tu gracia, tu bondad, Señor Dios, y tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor Dios, por la persona del Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria, y a quien hoy anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, Señor Dios de los cielos. Te pedimos, Padre Celestial, para que a través de tu Santo Espíritu sea obrando en el corazón de todos los presentes hoy en esta noche, para que puedan venir en arrepentimiento y fe. Que aquellas personas que han conocido de oídas a Dios, hoy puedan ver al Rey, como lo decía Job. Bendito Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que a través de tu Santo Espíritu establezcas una relación con todos los presentes, Señor Dios, que no han creído en ti, que en su entendimiento y en sus corazones pueda resplandecer la luz de la faz de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor Dios, en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.
Nos vemos entonces para la próxima. Mañana lunes tenemos entonces la reunión de liderazgo a las 7:30 de la noche para todos los varones. A las 7. No van a llegar a las 7:30 porque me van a decir por qué. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.